Hace menos de 150 años existió un hombre que fue el anticristo de miles y el salvador de miles de millones. Un químico alemán que con sus descubrimientos cambiaron la guerra y cambiaron el mundo. Sin él, la población actual de 8.000 millones de seres humanos sería un lugar simplemente imposible de habitar. El planeta Tierra no podría alimentar a tantas personas. ¿Cuál fue su contribución en la Primera Guerra Mundial? ¿De qué manera mató a miles y salvó a millones? Incluso hoy sobrevivimos gracias a su método. Hoy viviremos la vida de Fritz Haber, el padre de la guerra química. En el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, los avances científicos estaban en una guerra contra el tiempo. No era suficiente con nuevas y poderosas armas de fuego. Se necesitaba un asesino silencioso, una nueva forma de acabar con el enemigo en masa. Fritz dirigió sus conocimientos científicos hacia el esfuerzo bélico, contribuyendo significativamente a las necesidades del ejército alemán. En un conflicto donde la innovación tecnológica jugaba un papel crucial, Fritz se dedicó a desarrollar explosivos a partir de nitratos, esenciales para las municiones modernas. Sin embargo, su participación más controversial fue en el campo de las armas químicas. Uno de sus avances más significativos fue la creación de una fórmula matemática que relacionaba el tiempo de exposición con la concentración de gas necesario para provocar la muerte, conocida como la regla de Haber. Esta fórmula no solo marcó el uso de armas químicas, sino que subrayó la precisión científica de Haber, aplicada incluso en el contexto de la destrucción. En 1916, Haber fue nombrado jefe del Servicio de Guerra Química en Alemania y su responsabilidad lo llevó a supervisar el primer ataque con gas venenoso a gran escala de la historia. Durante la segunda batalla de Ypres, el ejército alemán, bajo la dirección de Fritz Haber, lanzó un ataque utilizando gas cloro, una sustancia altamente tóxica que él había perfeccionado para uso bélico. El cloro, al entrar en contacto con los fluidos en los pulmones, se convertiría en el ácido clorhídrico, causando graves daños a los tejidos respiratorios y provocando una muerte lenta y dolorosa por asfixia. Fue el primer uso a gran escala de armas químicas en la guerra, y aunque sorprendió a los aliados, las consecuencias fueron terribles. Miles de soldados murieron en aquel ataque y a lo largo de la guerra se estima que alrededor de 90.000 personas perecieron debido a diversas armas químicas. Aunque los tratados de La Haya de 1899 y 1907 ya habían prohibido el uso de proyectiles con gases tóxicos, la liberación del gas desde bidones permitió a Alemania eludir técnicamente las restricciones. A pesar de la devastación que estos ataques causaron, las armas químicas se convirtieron en una parte integral de la estrategia militar de varios países durante el resto de la guerra. Fritz Haber nació el 9 de diciembre de 1868 en Breslavia, en una familia judía próspera. Sin embargo, su infancia fue sombría desde el comienzo, ya que su madre, Paula, falleció pocos días después de su nacimiento. Esto dejó a Fritz bajo el cuidado de su padre, Siegfried, un comerciante de productos químicos que, aunque exitoso, era distante y reservado. La ausencia emocional de su padre marcó profundamente a Fritz, quien creció en un ambiente rígido y sin mucho afecto.
Esta carencia fue clave en su personalidad futura, impulsándolo a buscar validación y éxito en otros ámbitos. Desde niño, Fritz mostró una gran curiosidad y una inclinación natural hacia las ciencias. Mientras otros niños jugaban, él se fascinaba con los procesos químicos que veía en el negocio de su padre. Aunque Siegfried lo presionaba para que un día se uniera al negocio familiar, Fritz, sin embargo, tenía otras aspiraciones. Durante su adolescencia, no solo replicaba los experimentos, sino que los cuestionaba, buscando entender cada detalle con mayor profundidad. Una anécdota que ilustra su incansable búsqueda del conocimiento ocurrió cuando, siendo aún un adolescente, decidió recrear un experimento químico en casa, uno que había visto en un libro sobre combustión de gases. Sin avisar a su familia, Fritz llenó una habitación con los componentes necesarios y al intentar realizar la combustión, el gas expandió de manera inesperada, causando un pequeño incendio. Aunque nadie resultó herido, su padre lo reprendió severamente, lo que solo afianzó en Fritz la idea de que debía abrirse camino por sí mismo, lejos del control de Siegfried. Las influencias más grandes de su vida llegaron cuando ingresó a la Universidad de Berlín en 1886. Estudió bajo la guía de grandes maestros como Karl Liebermann y Hermann von Helmholtz, quienes moldearon su pensamiento científico. Además, la idea de que la ciencia podía usarse para el progreso industrial y nacional fue una enseñanza que lo marcaría para siempre. Al mismo tiempo, Heiberg buscaba encajar en la sociedad alemana, donde ser judío todavía representaba un obstáculo para avanzar en ciertos círculos académicos y profesionales. Decidió entonces convertirse al cristianismo, un paso que no solo lo distanció aún más de su familia, sino que también subrayaba su ambición de pertenecer al mundo científico alemán y ser reconocido por su mérito, sin los prejuicios que afectaban a los judíos en esa época. En 1891 conocería a una mujer que se convertiría en su esposa. Nacida en Breslau, al igual que Fritz, Clara Immerwahr provenía de una familia judía acomodada, y fue en ese contexto social donde ambos se conocieron en 1891. Ella era 2 años más joven que él, y aunque al principio sus encuentros fueron escasos y formales, Clara dejó una profunda impresión en Fritz. La relación entre ambos tomó un giro más cercano cuando en 1901 Fritz se atrevió a invitarla a asistir a unas jornadas de la Sociedad Electroquímica de Alemania en Freiburg. Aquel gesto marcó el inicio de una conexión más personal y significativa entre ambos. Clara, no menos ambiciosa ni determinada que Heiberg, había logrado metas sorprendentes para una mujer en su tiempo. En una época en que las mujeres no tenían permitido asistir al colegio secundario, Clara consiguió el permiso tanto de la universidad como de sus profesores para participar en las clases de química, lo que ya era un logro extraordinario. En diciembre de 1900, alcanzó un hito histórico al obtener su doctorado en química, convirtiéndose en la primera mujer en doctorarse en Alemania. Ese mismo año, en agosto de 1901, Clara y Fritz se casaron. En 1902 dieron la bienvenida a su hijo Hermann, pero poco después Fritz fue enviado a los Estados Unidos durante 4 meses como embajador de la Sociedad Electroquímica de Alemania. Mientras tanto, su carrera avanzó a pasos agigantados. Fritz se destacó no solo por su genialidad científica, sino también por su amabilidad para contar historias y animar cualquier reunión social. A menudo disfrutaba de largas conversaciones con sus alumnos y colegas, prolongando las charlas hasta bien entrada la noche en bares de la ciudad entre cervezas y cigarros. Sin embargo, su dedicación y energía desbordante hacia el trabajo y la investigación tenían un costo. A medida que su carrera se consolidaba,
Su rol como padre y esposo se fue descuidando, lo que tensó su relación con Clara, quien pese a sus propios logros sentía el peso de ser relegada a un segundo plano en la vida de su esposo. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, Fritz Haber se encontró en el centro de una polémica internacional. Su papel en el desarrollo y uso de armas químicas le valió una condena pública, tanto dentro como fuera de Alemania. Haber, lejos de arrepentirse, defendió su contribución al esfuerzo bélico como un servicio patriótico a su nación, aunque la guerra química había dejado una estela de horror y destrucción. A pesar de su convencimiento, las críticas fueron implacables y en algún círculo científico fue condenado al ostracismo, convirtiéndose en una figura controvertida. Las consecuencias de sus decisiones también afectaron profundamente su vida personal. Su esposa, Clara, estuvo de acuerdo con Fritz y la tensión entre ellos se fue acumulando durante el conflicto. Con Clara abrumada por el peso moral de las acciones de su marido, en mayo de 1915, poco después del primer ataque con gas de Ypres, Clara tomó una decisión trágica. Utilizando el revólver de Fritz, se disparó en el jardín de su casa. Aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate, muchos atribuyen su suicidio a la angustia que sentía por la implicación de Haber en el uso de armas químicas y su incapacidad para reconciliar sus ideales pacifistas con la realidad de lo que estaba ocurriendo. Apenas un día después del suicidio de Clara, dejó su hogar para supervisar más ataques con gas en el frente oriental. Fritz Haber siguió trabajando en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Se involucró en la Sociedad Alemana para el Control de Plagas, pero su carrera en su país se vio abruptamente interrumpida por la llegada del régimen nacionalsocialista. A pesar de su leal servicio a Alemania, su ascendencia judía lo convirtió en un blanco para las políticas raciales del Tercer Reich, lo que obligó a abandonar su tierra natal en 1933. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass... Esta trágica paradoja marcó la vida de un hombre cuyo genio fue responsable tanto de salvar millones de vidas con los fertilizantes como de facilitar una de las herramientas más letales del Holocausto. Pero si mató a miles, ¿cómo ganó un premio Nobel? Hay que volver al pasado. Si la Tierra se quedara sin nitrógeno, el impacto más crítico sería sobre las plantas, que dependen de este elemento para crecer, porque el nitrógeno es clave para la síntesis de proteínas y clorofila. Sin nitrógeno disponible en el suelo, las plantas no podrían absorber agua ni nutrientes adecuadamente, lo que detendría su crecimiento y afectaría la humedad en el ambiente. La vegetación juega un papel fundamental en la regulación del ciclo del agua. Esto llevaría a la desertificación masiva, la pérdida de la biodiversidad y el colapso de los ecosistemas globales, provocando tanto la extinción de gran parte de la vida en la Tierra. Desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX, el guano, un fertilizante natural compuesto principalmente por excremento de aves y murciélagos, fue fundamental en la agricultura debido a su alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio. Su uso se intensificó durante la Revolución Industrial, ya que contribuyó significativamente a aumentar la producción de cultivos. Sin embargo, la sobreexplotación de los depósitos de guano, especialmente en las islas como las Islas Ballestas y Chincha en Perú, llevó a su agotamiento. La dependencia del guano para enriquecer el suelo se volvió insostenible.
lo que, sumado a la creciente demanda agrícola, provocó una crisis en la disponibilidad de nutrientes esenciales para las plantas. Sin nitrógeno en la tierra, el guano perdería su relevancia, lo que agravaría aún más la crisis alimentaria y ecológica del planeta. Fritz se vio encargado de crear una solución a este gigantesco problema. Sin alimento necesario para millones, la mitad del mundo moriría de hambruna. Entre 1903 y 1909, Fritz Haber emprendió una misión monumental: producir amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, una tarea vital para resolver la crisis de fertilizantes que amenazaba la producción de alimentos a nivel mundial. Aunque sus primeros intentos fracasaron, no se rindió. Impulsado por su inquebrantable determinación, retomó el desafío. Con la ayuda del ingeniero Robert y una innovadora compresora capaz de soportar presiones 200 veces superiores a la atmósfera, en marzo de 1909 logró lo que parecía imposible: sintetizar amoníaco, utilizando osmio como catalizador. Este avance, perfeccionado por Carl Bosch para su producción a escala industrial, dio origen al proceso Haber-Bosch, considerado un salvavidas para la humanidad, pues permitió la producción masiva de fertilizantes que alimentarían a millones de personas. No solo transformó la agricultura global, sino que consolidó a Haber como un héroe de la ciencia cuyo ingenio cambió el destino de la humanidad. En 1918, Haber recibió el Premio Nobel de Química por este logro, un reconocimiento inmenso. Sin embargo, su fama vino acompañada de controversia, ya que muchos de sus amigos científicos lo rechazaban por su participación por la guerra química durante la Primera Guerra Mundial. Para él la ciencia era su redención, pero su pasado lo perseguía hasta el final. Se volvió extraordinariamente rico gracias a su proceso para la producción de amoníaco, y en 1917 se casó con Charlotte Nathan, 20 años menor. En 1933, tras la llegada de Hitler al poder y las leyes antisemitas, Haber renunció a su puesto, devastado por el sentimiento de traición de la nación a la que había dedicado su vida. Intentó sin éxito encontrar trabajo para sus colegas judíos. Finalmente se retiró a Suiza en 1934, donde falleció de un paro cardíaco.